informe que presentó el Contralor el miércoles pasado en sesión de Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces, si bien la Contraloría está obligada también a presentar, y seguramente va a presentar su propia denuncia, creemos que, bueno, también nosotros debemos dar también un poco de fuerza para que no sea también como un informe más de Contraloría que muchas veces está completo, que tiene muchas cosas, pero que llega a Fiscalía y muere ahí en algún cajón. Entonces, inicialmente decidimos empezar con el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Hay que recordar que el Contralor también tiene informes de otras instituciones, pero empezamos por esta institución por una cuestión de los tiempos y demás, ¿verdad? La gente tiene que saber que el servicio que ofrece hoy IPS no es producto de un accidente. La larga espera para tener un turno, 2 o 3 meses, que no tenga camas, que tenga familiares internados en los pasillos muchas veces. O sea, toda esa desidia, ese pésimo servicio que hoy ofrece IPS, no es producto de accidente, sino que justamente es producto de la malversación, de la mala administración de varios directivos. Entonces, es por eso que nosotros presentamos una denuncia innominada con respecto a estos hechos, y solicitamos que se le llame a prestar declaración indagatoria a Vicente Bataglia y a los consejeros del IPS de tal manera a que se pueda dirimir responsabilidad. ¿Por qué a ellos? Porque, claro, por la relevancia misma de sus cargos, ¿verdad? Claro, por supuesto, así mismo es. Y yo creo que, mi opinión particular, ¿verdad? Hicieron muy bien teniendo en cuenta que en el Senado están dando muchas vueltas para presentar una denuncia como esta. Y te quiero agregar algo más. ¿Recordás que en la legislatura anterior hubo una posibilidad de hacer una especie de voto de censura de parte del Congreso contra Vicente Bataglia y los cartistas no dijeron nada? Así mismo fue, así mismo, o sea, de hecho yo eso es lo que es el objeto del cartismo, ¿verdad? Porque ellos ahora como que están en un papel, como que se quieren desmarcar de las decisiones del gobierno anterior, y ellos como que están rasgando las vestiduras, cuando en su momento justamente de la bancada de Encuentro Nacional se promovió, se había promovido la moción de censura, y ellos terminaron salvando a Vicente Bataglia. O sea que acá no es una responsabilidad solamente de un sector político dentro del Partido Colorado, sino también del otro sector que estuvo también sosteniendo a Vicente Bataglia y a otros. Y ahí agrego algo más. Acá lo que habla son nuestras conductas políticas. Nosotros podemos agarrar e indignarnos, podemos decir que, bueno, en el gobierno anterior, en el IPS se tocó la plata que se tocó, pero la realidad es que los nombramientos también que se hacen hoy hablan también de cómo está teniendo, de la conducta que tiene el cartismo. Entonces, es ahí donde yo veo como una contradicción, como que hay como una indignación, pero a la hora de tener nombramientos o a la hora de poder designar a las personas que deberían ya tener otro perfil justamente para mostrar una diferencia, ellos se muestran iguales. Entonces, me parece ahí también que es súper importante entender que acá no es que en el gobierno anterior hubo otro grupo en el gobierno. No, el grupo que estuvo anteriormente en el gobierno estuvo sostenido por Honor Colorado. Entonces las responsabilidades son conjuntas, las responsabilidades políticas son conjuntas. Eso es lo que hay que tener en cuenta, Pablo. Sí, ¿qué tal, diputado? Te saluda Marcos Cáceres. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? Y acá la sospecha que existe, diputado, es que en todos los periodos hubo una utilización político-partidaria del IPS, de los bienes del IPS, especialmente en época electoral. Y teniendo en cuenta eso, que eso le servía tanto a los que estaban de un lado como supuestamente en oposición al gobierno Colorado, pero en realidad todos finalmente se servían del IPS para sus cuestiones partidarias. Y teniendo en cuenta eso, ¿vos creés que la Fiscalía podrá llegar a fondo en una investigación o se va a ver trabado por estos intereses? Yo creo que ahí se puede haber trabado. De hecho, yo también lo decía el viernes. La investigación de la Fiscalía no tiene que terminar solamente con el funcionario o los funcionarios que estuvieron ejecutando este despilfarro del combustible, sino acá tenemos que buscar el responsable político, el político responsable, porque así como decís, en enero de 2022, 55.000 litros es lo que se había consumido del IPS, se había pagado del IPS. Para noviembre y diciembre de 2022, eso se disparó a 70.000 litros, 15.000 litros más. Evidentemente esto se fue utilizando para poder financiar o para poder pagar el paseo de algún político que estaba haciendo su campaña. Y es
ese responsable el que tiene que encontrar el IPS. O si no, estamos en lo mismo y nos vamos por el chiquitaje de buscar solamente un funcionario o dos funcionarios que al final no van a solucionar el problema de fondo. Acá hay que buscar el responsable político y hay que decirle a la ciudadanía, al aportante del IPS, que lo que se estuvo haciendo con su dinero fue financiar la campaña del político de turno en ese momento. Se estuvo pagando uno o dos temas políticos. Y eso es lo que la Fiscalía, el desafío real de la Fiscalía hoy. Es el desafío que la Fiscalía tiene que mostrar. Si quiere realmente investigar, tiene que ir con una investigación a fondo. No quedarse nomás con lo que ejecutaron el despilfarro de combustible, solamente lo que ejecutaban el despilfarro en sí, ¿verdad? Sino encontrar a los responsables políticos. También mencionar, gravísimo lo que contaba el Contralor, ¿verdad? El Congreso autorizó al IPS para que saque préstamos para pagar sus deudas a proveedores. También en ese momento el Congreso había solicitado a la Contraloría que haga la fiscalización del pago de esas deudas, ¿verdad? Según el Contralor, el mismo Contralor había dicho acá en Cámara de Diputados, y se puso trabas en ese proceso diciendo que iba a ocasionar algún caos por el tema de las facturas, ¿verdad? Entonces la Contraloría por orden judicial accede, o sea, tuvo que recurrir a una orden judicial para acceder a esa documentación y cuando la Contraloría encuentra que no existe documentos respaldatorios por 1 billón de guaraníes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Hoy IPS no sabe a qué empresa le pagó y a qué empresa no le pagó. De hecho, la Contraloría había solicitado también un informe a las empresas, comentaba el Contralor. Imagínense lo grave que es esto. Había solicitado a las empresas lo que se le debía y lo que se le pagó, y hay cosas que, y según lo que respondían las empresas, comentaba el Contralor, hay pagos que la empresa dice que se hicieron y que el IPS registra como que no se hicieron. O sea que podemos estar arriesgando a pagar 2 veces por un mismo servicio. O sea, es gravísimo lo que acaba de ocurrir en este periodo en el Instituto de Previsión Social, y hay que buscar los responsables políticos, hay que buscar los responsables de fondo de esto, o una vez más esto se va a quedar en la impunidad, bajo el manto de la impunidad, y va a empezar ahora otra gestión que va a repetir la misma práctica. ¿Y por qué va a repetir la misma práctica? Va a repetir la misma práctica porque con los anteriores no pasó absolutamente nada.